Estamos listos para comentar con ustedes las diversas novedades, todos los detalles de lo que viene aconteciendo en el ámbito nacional, los temas que están en la agenda mediática, como ya lo hemos señalado, y también aquellos que no necesariamente aparecen, pero que son de suma necesidad también conocerlos porque de alguna manera revelan y reflejan la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Pues bien, esta semana, qué duda cabe, ha habido diversas noticias que han generado más de una situación, han generado más de un comentario. Una de ellas, y quizá la que aparece como la más importante, es la relacionada a este pequeño, bueno, no pequeño, en realidad bastante grande conflicto que se ha generado con la Iglesia Católica, básicamente por la visita del Papa Francisco. Y es que la visita del Papa Francisco lo que ha generado es una polémica por el lugar donde se va a realizar la misa, esta misa general, esta misa amplia, esta misa grande, que va a recibir al Papa Francisco. Se habló en un primer momento y se confirmó que esta misa iba a realizarse en la Costa Verde. Esta misa, si ustedes recuerdan, si la mayoría de personas que sintonizan nuestro programa recuerda, cuando el Papa Juan Pablo II visitó nuestro país, hizo una misa enorme en el distrito de San Miguel, si no me equivoco, hizo una misa enorme en la zona donde ahora está el centro comercial, esa zona era un descampado, y ahí se realizó una misa bastante amplia, era una misa en un lugar amplio, un lugar abierto, con vías de salida muy rápidas, ¿no es cierto?, en ese momento, pero ahora lo que se pretende hacer es realizar esta misa lo que se pretende hacer es esta misa en la Costa Verde, un lugar que está abajo de los acantilados, un lugar que de alguna manera, según han señalado algunas autoridades, puede generar algún tipo de peligro ante una emergencia que pueda suceder cuando se esté desarrollando esta misa. Ahora bien, lo cierto es que hay también una serie de cuestiones políticas que se han metido en un tema que debería ser religioso, espiritual, para quienes son creyentes de la Iglesia Católica. Ya cuando sale un personaje como el presidente del Congreso, Luis Galarreta, a decir que la mayoría de creyentes, la mayoría de peruanos quieren que se realice la misa en la Costa Verde, pues uno se pone a pensar un poco qué es lo que hay detrás de esta situación, ¿no? Con respecto al tema de la presencia del Papa Francisco en nuestro país, en nuestra ciudad, en Lima, ¿no es cierto? Entonces, uno trata de revisar y de encontrar algunos detalles al respecto, y quien ha escrito sobre el tema hace unas horas es el analista político José Alejandro Godoy. Él ha escrito en un blog que tiene en La Mula respecto a los entretelones que existen entre los cardenales, ¿no es cierto?, entre los obispos de nuestro país que forman parte de la Conferencia Episcopal Peruana, que en el papel es la entidad que se va a encargar, o que se encarga, mejor dicho, de la visita del Papa y de todas las actividades que se realizan alrededor. En este post que ha publicado el día de hoy Godoy señala que, por ejemplo, hay una preocupación entre varios cardenales por esta actitud aparente del cardenal Cipriani, lanzando a una serie de voceros que han estado en el Congreso de la República, por ejemplo, voceros políticos que también han señalado que es necesario que se realice esta ceremonia en la Costa Verde, y manifiesta Godoy que esta situación se presenta porque aparentemente Cipriani lo que necesita, lo que requiere es un respaldo a sus ideas y a sus proclamas conservadoras, un respaldo por parte del Papa, y que de no ser la ceremonia en algún punto de Lima, algún punto, digamos, neutral de Lima, si se desplaza hacia la base aérea de Las Palmas, o si se desplaza hacia Chosica o hacia la zona de Pachacamac, no sería él la persona que de alguna manera protagonice este evento, esta actividad, que busca también llevarlo, dice él, a la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, porque él tiene años tratando de ingresar a la presidencia de esta institución que lidera los caminos de la Iglesia
O sea, no es necesariamente, y eso es un error que se comete muchas veces, no es necesariamente el arzobispado, el cardenal de Lima, el que dirige la Iglesia Católica en el país. O sea, eso hay que tenerlo claro. Es la Conferencia Episcopal Peruana, espacio que hasta el momento Cipriani no ha logrado ocupar y que aparentemente, según señala también en su blog José Alejandro Godoy, tampoco lo podría lograr el próximo año porque esta actitud de crear una página web particular en el Arzobispado de Lima sobre la visita del Papa, manejar redes sociales propias sobre la visita del Papa, alejándose de lo que había planteado a nivel comunicacional la Conferencia Episcopal Peruana, pues simplemente genera molestia entre los cardenales, entre los obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal Peruana. Entonces, eso es lo que viene ocurriendo con respecto a esa situación. No es una cuestión de espiritualidad, ni de fe, ni de mucho menos caviares que quieren ir contra la, contra la Iglesia Católica, contra la figura de Cipriani, sino que simplemente es una actitud que se está generando por parte de Cipriani para tratar de generar todo un movimiento político alrededor de este tema. La segunda noticia del día de hoy o de esta semana también tiene que ver con la última de Kenji Fujimori. Y si se dan cuenta, estamos tratando estas noticias no como las presentan en los diversos medios, como si fuera la noticia de portada o como si fuera la principal información, sino que más bien tratamos de ver qué cosa es lo que hay detrás de todo este movimiento, qué cosa hay detrás de todas estas noticias que de alguna manera nos empiezan a perfilar y a dar con el transcurrir de los días. La última de Kenji, como aparece aquí en pantalla, ustedes pueden ver, se refiere básicamente a esta decisión que tomó de no acudir al proceso disciplinario que le planteó la bancada de Fuerza Popular. Él ha publicado un tuit que ven ustedes en pantalla, en donde señala, por ejemplo, su decisión respecto a lo que es el proceso disciplinario, y se han parado en una leguleyada muy simple en realidad, que es el tema de decir que el reglamento actual que tiene Fuerza Popular no se adecúa a la ley que emitió el Congreso de la República. ¿Se acuerdan de esta sesión donde Kenji apareció con una mordaza en los labios, ¿no es cierto?, que se estaba discutiendo la modificación del reglamento del Congreso para pasar por encima de lo que había dispuesto el Tribunal Constitucional respecto a la conformación de bancadas y a la actuación de los congresistas? Pues bien, Kenji señala en este documento que ha presentado que el reglamento de la bancada de Fuerza Popular no se adecúa al nuevo reglamento del Congreso. Entonces es lo más hábil que ha podido hacer Kenji Fujimori, pero obviamente esa habilidad, es una opinión personal, no proviene del mismo Kenji. Le consultó a Jorge Treyes, exministro de Educación, hombre fuerte también de la cúpula fujimorista, la cúpula dura, esta cúpula albertista que trata de seguir manejando los designios de Fuerza Popular, y Jorge Treyes le dijo que sí, que es viable la posibilidad de parar el proceso disciplinario, señalando que el reglamento que tiene Fuerza Popular no ha sido presentado a la mesa directiva del Congreso, a la Oficialía Mayor, y por ende no ha sido refrendado con la modificación del reglamento. Es decir, desde el fujimorismo quisieron colocar algunas barreras, algunas mordazas, pero Kenji Fujimori se ha aprovechado de esto, respaldado obviamente por una persona muy hábil como es Jorge Treyes. Un dato interesante es que el documento que firma y que de alguna manera nos permite analizar cómo está yendo Fuerza Popular en este tema, cómo está viviendo Fuerza Popular su situación, es que la persona, la abogada que firma el pedido de Kenji Fujimori es una abogada que ha sido personera legal de Fuerza Popular en la última elección. Ella ha defendido todas las tachas que se presentaron contra Keiko Fujimori en su momento, contra algunos candidatos al Congreso, y ahora está trabajando directamente con Kenji Fujimori. Así que digamos que forma parte también de este conjunto de personas que trata de apoyar a Kenji Fujimori en lo que supuestamente es la ruptura de la bancada de Fuerza
Popular, una ruptura que desde aquí, por lo menos desde Espacio Libre, todavía no nos la terminamos de creer. Y la tercera y penúltima noticia de esta semana ha sido la actuación de lo que será la selección, o lo que será la actuación de la selección peruana la próxima semana en Argentina. En Argentina nos vamos hasta la Bombonera ahora a jugar en el mítico estadio de Boca Juniors. La selección se juega, ¿qué puede ser? El pasaje de ida a Rusia 2018, porque son dos partidos importantes en los cuales Perú tendrá que definir cuál es su destino frente al Mundial. La cosa está bastante pareja en realidad. Un Perú que ha venido sorprendiendo a todos, que está ahí por cuestiones del destino, felizmente por cuestiones de la mesa también, pero que ha logrado ganar sus puntos en los momentos finales donde tuvo que ganarlos. Y eso es algo que hay que reconocerle a Gareca y a este equipo peruano que ha logrado ganar los puntos que necesitaba ganar en las últimas etapas de este campeonato, y se espera que ahora estos 6 puntos logre ganarlos, pues, porque son importantísimos para, uno, poder llegar a Rusia 2018, y segundo, para golpear el ego que ya está golpeado, el ego de los argentinos. Hoy en la mañana en un noticiero local salía una nota desde Argentina, habían juntado a un hincha peruano y un hincha argentino, y el hincha argentino decía: a nosotros nos preocupa que por qué nos están haciendo sufrir nuestros seleccionados, por qué en la última etapa nos hacen sufrir cuando se supone que tenemos una de las plantillas más caras de la región, con jugadores que son importantísimos en sus clubes, que van a sus clubes y anotan 5 o 6 goles, pero que no anotan acá. Es decir, hay preocupación, una preocupación franca, no necesariamente por el poderío de Perú, sino por lo que su propia selección está haciendo y realizando en estas clasificatorias al Mundial para Rusia 2018. En todo caso, esperaremos el viernes tener alguna noticia positiva que podamos comentar respecto al futuro de la selección. Y lo que no es muy positivo, y con esto ya terminamos este bloque, es lo que viene ocurriendo con las poblaciones de Cerro de Pasco y Loroya. Cambiamos totalmente el tema, y es que desde hace más de 50 años aproximadamente estas poblaciones se ven afectadas por la contaminación producida por la actividad minera. En Cerro de Pasco y La Oroya, la cantidad de plomo que existe en el río, que existe en el aire y que de alguna manera afecta a la población, es una situación que realmente resulta preocupante. Ellos han venido a Lima, los pobladores han venido a Lima, se han encadenado frente a la sede del Ministerio de Salud, buscan conversar con las autoridades del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Salud, con el mismo Ministerio de Energía y Minas, para mejorar el tema de los controles ambientales, con el Ministerio del Ambiente para buscar la remediación ambiental que hasta ahora no se da en esta zona, que además de que tiene poco oxígeno, porque Cerro de Pasco y Loroya, quienes hemos viajado a esa zona, sabemos lo difícil que puede resultar vivir en ese lugar. Aparte de no contar con el oxígeno suficiente por la altura en la que está, tienen que soportar encima que el poco aire que tienen sea un aire contaminado. El gobierno de PPK que los escuche, que los atienda y que de una vez por todas tomen acciones en remediar el medio ambiente de sus zonas, y tomen acciones también contra las empresas que han contaminado esta parte central del país. Vamos a ver entonces esta información. Nosotros estuvimos en esta conferencia, podemos volver a ponerlo, Hugo, por favor, porque este video sí tiene las declaraciones también de las personas que estuvieron presentes en esta conferencia de prensa. Este es el informe que preparó Espacio Libre, entonces, a propósito de la salud de los pobladores de Loroya y Cerro de Pasco. No tenemos un hospital cerca aquí para tratar lo que es el plomo.
Es increíble. Cuando al frente hay cosecha de oro, plata, cobre, zinc, bismuto, indio, etcétera, etcétera, etcétera. Es injusto. Somos dueños de la riqueza natural que Dios nos dio cuando está debajo de la tierra, pero cuando ya salió, ya no somos dueños. Eso es injusto. Acá la empresa, lo que como dice, no tapa la boca a los niños o a las personas, haciéndole ¿qué? Echándole una casa, viniendo a hacer la limpieza. Nosotros queremos, señor, la limpieza del aire, no queremos la limpieza de nuestra calle. Nuestra calle, nuestra casa nos hacemos nosotros mismos nuestra limpieza. Y nosotros queremos que haga la limpieza del aire, señor, porque el aire nosotros respiramos. Que la contaminación en Cerro de Pasco y la contaminación en La Oroya y la contaminación de relaves en toda la zona de la cuenca del río Rímac está llegando a Lima. Lo que pasa es que nadie la pone en evidencia. El tema tiene que ocurrir acá en Lima, ¿no? Y los limeños tenemos que sufrirlo para recién darnos cuenta de que hay miles de niños en otros lugares del país, en zonas altoandinas, en zonas amazónicas, contaminados, con un riesgo inaceptable de envenenamiento por intoxicación crónica, o sea, sostenida en el tiempo, a metales, ¿no? Y otros venenos. Yo les pido, por favor, súmense, porque todos somos peruanos, porque a todos nos afecta la minería, ya sea económico, ya sea ambiental, o ya sea en lo social. Les pido por eso. Hay que tratarlo así como se trata la tuberculosis, así como se trata el VIH, así como se trata el cáncer, también hay que tratar las enfermedades ambientales. Si para los derechos necesitamos tener plata, ¿no? Para ejercerlos, porque parece ser que para él un poco es eso, porque todo se reduce al tema económico y necesidad de lograr mejoras económicas en el país para que a partir de ahí puedan ejercer la defensa de derechos, ¿no? Es un ejemplo de cómo se están manejando las cosas o cómo se tiene una perspectiva de derechos desde una lógica economicista, ¿no? Donde podemos pensar en los demás a partir de tener los bolsillos llenos, quienes pueden hacer el chorreo, ¿no? No tenemos mecanismos adecuados de atención médica a estas personas afectadas. Solamente son paliativos, son campañas de atención médica que se realizan en esos lugares para atender lo que son simplemente síntomas. Pero la sintomatología no soluciona el problema central, que es el impacto de la persona, la contaminación que sufre, ¿no es cierto? La intoxicación por metales pesados. Ese es el tema. Y bien, esto es lo que ocurre en la zona de la Sierra Central de nuestro país, una situación bastante complicada que se repite también en otras zonas de nuestro territorio nacional. Recientemente en Iquitos, en la zona de Andoas, hay una protesta también por parte de las comunidades indígenas que exigen también que el gobierno tome acciones para remediar el daño ambiental que ha producido la actividad petrolera en esa zona del país. En Iquitos, en Andoas, el lote 192 está por cambiar de concesionario y ninguno de los que ha pasado por ahí, ni la Occidental Petroleum en su momento, ni Pluspetrol, la Argentina Pluspetrol y ahora Pacific, que va a tomar las riendas de este proyecto, se responsabilizan por el daño ambiental producido. Una autoridad ambiental que no termina de actuar como debería hacerlo adecuadamente. Nosotros en Espacio Libre aquí en HCM Radio TV vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para conversar con nuestros entrevistados programados para el día de hoy. ¿Qué tal? Te habla tu amigo Carlos Colchado, el chef del pueblo, y esto va dirigido a todos los emprendedores que tienen un guarique, un restaurante, una peña, y quieras que la gente conozca tu plato bandera, quieres que la gente pruebe tus mejores platos, tu creación, comunícate con nosotros al 469-5976. Vamos a ir a tu local, vamos a crear cosas nuevas, vamos a descubrir muchas cosas muy importantes dentro de la gastronomía. Así que no estás solo, estás con nosotros, con la gente del Recutecu. HCM Radio y Televisión está trabajando por la gente emprendedores. No te olvides, 469-5976, y vamos a crecer como realmente nosotros nos merecemos crecer, los nuevos emprendedores.
Desde tu celular, descarga el app HCM Radio TV. HCM Radio TV. Desde la Play Store y no te pierdas de nada. Punto Crítico, debate, opinión y análisis en HCM Radio TV, todos los lunes, miércoles y viernes, minutos antes de las 10 de la mañana. Punto Crítico, aquí en HCM Radio TV. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Desde este viernes 15 de septiembre, de 10 a 11 de la mañana, Espacio Libre. Un espacio donde abordaremos con una mirada distinta los diversos temas de la coyuntura y aquellos que no están dentro de la agenda mediática. Entrevistas, informes y comentarios, todo esto y más en Espacio Libre por HCM Radio TV. Bien, y continuamos aquí en Espacio Libre a través de HCM Radio TV. Comentarles que hay una información, mientras llega nuestro primer invitado, comentarles que hay una información que se publicó anoche respecto a Keiko Fujimori, y es que Keiko Fujimori ha sido o será investigada bajo la ley del crimen organizado. El Ministerio Público ha solicitado la cooperación judicial internacional también para obtener datos de los aportes que la institución Liberty Institute hizo a Fuerza Popular. Esto respecto a los aportes que recibió en la última campaña electoral. Cerca de $65.000 fue lo que remitió esta institución en Estados Unidos a Fuerza Popular. Estos fondos que no han sido debidamente justificados, ni tampoco se conoce el origen cierto de este dinero, por lo cual Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito, que se encuentran actualmente en México, ese fue el último paradero que se conoció de ellos, serían procesados bajo la nueva ley de crimen organizado y con los detalles del nuevo Código Procesal Penal que hacen mucho más rápido el proceso de investigación y el proceso judicial también para las personas que se encuentren señalados bajo el crimen de lavado de activos. Hay que señalar que la norma establece que el promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal de 3 o más personas sea considerada como un agravante en un grupo de delitos, incluyendo el lavado de activos. Este delito por el cual viene siendo investigada la ex candidata Keiko Fujimori. En el 2015, entonces, señalamos, recibió $65.000 esta organización y no se conoce a ciencia cierta cuál es el origen ni en qué terminó gastándose ese dinero. Así que estaremos atentos a lo que pase con Keiko Fujimori, otro de los personajes políticos que se espera sea investigada debidamente tanto por el Poder Judicial como por, o mejor dicho, por el Ministerio Público y procesada, si este sea el caso, en el Poder Judicial con las medidas adecuadas, así como se estaba haciendo con otros personajes como Alejandro Toledo, por ejemplo, que está siendo todavía objeto de una posible extradición, y de Ollantaytambo y Nadine Heredia, que se encuentran presos también en un penal, en penales distintos
en este momento. Y otros personajes que también están siendo investigados, como es el caso de la exalcaldesa Susana Villarán y posiblemente también Luis Castañeda por otro tipo de delitos. Pero quien parece salvarse de todas es nada más y nada menos que don Alan García Pérez, expresidente de la República, líder del partido aprista, sindicado en varias formas como un personaje implicado en diversos actos de corrupción. En este segundo gobierno que tuvo Alan García, hubo todo un proceso de investigación que se llevó a cabo en el Congreso de la República. La denominada megacomisión, que fue dirigida por el entonces congresista Sergio Tejada Galindo, quien se encuentra en nuestros estudios para hablar precisamente sobre los nuevos indicios que hay con relación ahora al caso Lavallato alrededor de Alan García y también conversar respecto a una situación preocupante que ha ocurrido a partir también de estas investigaciones que se realizaron en la megacomisión, que aparentemente no han terminado pues de satisfacer a algunos compañeros del partido aprista. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias. Empecemos un poco por revisar la cuestión coyuntural, ¿no? Respecto a cómo está Alan García, respecto a los últimos indicios que se han generado, no necesariamente con él hay que decirlo, sino con personajes que, por más que los ha negado, uno va revisando archivos y se encuentran pues en sectores de confianza alrededor de Alan García. Es el caso de este señor Atala, que ahora ha sido sindicado como un recepcionista de dinero de la banca internacional. Cuéntenos. Sí, bueno, hay que recordar primero que en el primer gobierno de García Pérez tuvo varias denuncias de casos de corrupción. Y hubo un testimonio que lo mencionaba a él directamente como una persona que había solicitado una coima y a la cual se le había entregado dinero, que era el testimonio de Sergio Siragusa. Uh-huh. Y este caso pues fue internacional, estuvo la justicia italiana, la justicia peruana investigando, finalmente hubo prescripción, hubo una serie de situaciones que le favorecieron a García, pero yo siempre señalaba cuando estábamos investigando en la megacomisión que era de esperarse que en este segundo gobierno, si habían actos de corrupción, no iba a repetir, digamos, las mismas prácticas que tuvo en el primer gobierno para que no se repita un caso Siragusa, ¿no? Entonces, nosotros sospechábamos desde un inicio que él podía haber tenido una serie de testaferros, una serie de personas de su máxima confianza que se encargaran de liderar, digamos, los actos de corrupción para que no aparezca su nombre. Y los hechos parecen darnos la razón. Claro, era muy difícil tener eso como conclusión en un informe, porque en un informe tienes que ser muy objetivo y tienes que establecer todos los hechos con documentos, ¿no? Uh-huh. Pero una hipótesis que está detrás era esa. Y primero vimos, por ejemplo, a Facundo Chinguel, que ahora está preso por el caso narcoindultos, una persona de mucha confianza de García, que él dijo que ponía las manos al fuego por él, que actuó bien, etc. Y después tuvo que echarse para atrás, ¿no? Tuvo que desdecirse. Y ahora lo que vemos es muchas personas de su entorno, pero ya vinculados al caso Odebrecht, y de maneras bastante serias. Jorge Cuba, una persona muy cercana a él desde su primer gobierno, que incluso cuando termine el gobierno lo convoca para formar juntos una asociación para ver temas vinculados a la deuda externa. Ya está Jorge Cuba, Cornejo, la pareja actual de García, y García, una asociación muy pequeña, uh-huh, donde está con Jorge Cuba, evidentemente una persona de su confianza. Luego se ha conocido que él recibe una coima de Odebrecht por el Metro de Lima, y lo curioso es que recibe la coima antes de ser funcionario. O sea, ¿quién le paga a qué empresa grande, con tanta experiencia, además en corromper a diferentes gobiernos en mucho tiempo, le paga a un X? Pero que parece, no es funcionario público. Claro, pero parece un modus operandi, digamos, de las empresas brasileras también, porque en el caso OAS también aparecen traslado de dinero, coimas, antes de las operaciones y con funcionarios que aparentemente no, o con personas que aparentemente no tendrían una categoría de funcionarios, ¿no? Pero que estaban previstas estar en el lugar, ¿no? Cuando se ve eso, entonces hay que preguntar quién les daba esa autoridad para ellos presentarse como un nexo con el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué las empresas confían en una persona que no tenía ningún cargo público? O tenía un cargo público, digamos, que no era decisorio. Entonces tenemos a Jorge Cuba, que no era todavía viceministro, y luego entra como viceministro, pero de comunicaciones, no de transportes, y se encarga de las coimas de transportes. Entonces es bien curioso, ese es un primer tema que golpea a García directamente. El segundo es el de Miguel Atala.
que es, bueno, quizás el más reciente, ¿no? Que hoy día salen diferentes informaciones periodísticas que no sería cierta esa versión que él ha dado de que el pago que recibe de Odebrecht en un banco de Andorra era por la venta de una propiedad. Porque ¿qué ha aparecido? Testimonios de personas de esas empresas, accionistas, que mencionan que esa venta no se produjo. Incluso están denunciando que se ha falsificado la firma de un ex socio ya fallecido para justificar la venta con Odebrecht. Y el contrato que ha mostrado el abogado no lleva ninguna firma por el lado de la empresa, solamente la firma de este ex socio. Entonces, a ver, ya, ahí tenemos dos elementos. Y uno tercero, que ya venía sonando desde hace un tiempo atrás, es el de Nava. Nosotros en la mega comisión mostramos que su estudio de abogados había tenido contratos con Odebrecht, contratos con Petrobras. Mostramos que Transportes Don Reina, una empresa de transportes familiar de Nava, había comprado vehículos a Odebrecht y después los había puesto a servicio de la Interoceánica. O sea, habían contratado con Odebrecht. Y hace poco hemos visto un reportaje de Cuarto Poder que muestra pues el crecimiento enorme de esta empresa Transportes Don Reina, y coincidiendo con una serie de fechas de contratos, de reuniones en Palacio. Entonces ya tenés 3 personajes del entorno más cercano de García, con los 3 formó asociaciones, hizo política, tuvo actividad dentro y fuera del Ejecutivo, y los 3 están cuestionados por su vinculación con Odebrecht. Pero él los ha negado también en reiteradas oportunidades, ¿no? Incluso volvió a utilizar esta frase o este calificativo de ratas, pero dijo que no, estos personajes no eran sus ratas en todo caso, sí, ¿no? Que fue una cuestión en el caso bastante de Jorge llamativa, Cuba. En ¿no? el caso de Atala y Nava no creo que los llame así, porque él ha estado siempre muy agradecido con Nava, sobre todo, porque Nava después del primer gobierno tuvo procesos, estuvo preso incluso un año, y él en un video lo dice claramente: yo agradezco a Luis Nava porque él nunca habló. Sí. Porque han querido jalarle la lengua, han querido que hable en contra mía, pero él nunca habló, por eso vengo a expresarle mi lealtad y el voto de mi amistad, ¿no? Entonces, sí recuerdo mucho yo creo que ellos dos son personas a las que García nunca los va a llamar ratas. Va a tratar de mantener, digamos, la amistad, el respeto, para que ellos también nunca hablen, ¿no? Y asuman algún tipo de responsabilidad si es que la justicia lo encuentra así. Es muy llamativa una caricatura que publicó Carlín hace unos días, ¿no? Respecto a que aparece García en la puerta de un penal y aparecen las personas que están presas, en este caso, y dice: Nava, Atala, es el turno de ustedes, y más allácito hay una tumba con el nombre de Agustín Mantilla, que es otro personaje que también aparentemente provoca. Que nunca habló, ¿no? Que nunca habló. Esta fidelidad, esta especie de... ¿Cómo llamarlo? Es una lealtad malentendida, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que en algún momento se tiene que quebrar. No es posible que todas las personas asuman la prisión y nadie diga quién daba la orden. Porque a mí no me parece creíble que Jorge Cuba y Miguel Atala, ninguno de los dos eran funcionarios en ese momento y los dos reciben pagos de Odebrecht. Entonces, alguien tenía que decirle a Marcelo Odebrecht, a Luis Mameri, a Jorge Barata: con él conversa, ¿no es cierto? Conversa con él, él te va a decir cómo son los términos. Entonces, eso es lo que falta. Y la Fiscalía tiene que hacer la pregunta a la gente de Brasil también, que hasta ahora no se hace. ¿Quién es AG? ¿Quién es AG? ¿Qué se conversó? ¿Cómo se decidieron las conferencias? ¿Por qué se pagó a través de ese banco mediante el cual Odebrecht solía pagar coimas? Decíamos la semana pasada, ya un poco en el cierre de ese programa, decíamos estas jugosas conferencias que fueron pagadas a Alan García, que vamos, a nadie, decíamos, a menos que seas Bill Gates o Zuckerberg, te pagan la cantidad que le pagaron a Alan García. ¿Qué se supo en la megacomisión respecto a esto? ¿Se llegó a tocar en algún momento ese tema de los ingresos que recibió García por esas conferencias? Porque él decía que todos los papeles ya los había presentado a la Fiscalía. ¿Llegaron ustedes en algún momento a indagar ese tema? Sí, al final. El mandato que nos dieron fue investigar de 2006 al 2011. Por eso era difícil investigar las cuentas hacia atrás y hacia adelante y ver levantamiento de secreto bancario fuera de las fechas establecidas. Pero en algún momento salió este tema de las conferencias, se lo preguntamos a García y él tiene una frase muy curiosa, ¿no? Que dice: sí, he brindado conferencias, son muy bien pagadas, dice, solo en ese aspecto es mejor que la política, solo en ese aspecto. Acabo de estar con la Federación de Industriales de Brasil y después me reuní con empresarios porque todos estos pagan.
Así, tal cual, lo dijo, tal cual. Y hace poco lo he puesto en el Twitter para recordarlo, ¿no? Entonces, evidentemente él empieza a tener conferencias con una serie de empresas que contrataron con su gobierno, pero se cuida mucho y lo hace un año después y le pagan pues cifras que no le pagan a nadie hasta donde yo sé. Por un desayuno recibe $10,000, por una conferencia $50,000, por estas dos vinculadas a Odebrecht de alguna manera recibe $100,000, ¿no? Son, digamos, montos enormes. ¿Se empieza a cerrar el cerco alrededor de Alan García? ¿Considera usted que ya, digamos, este aire de impunidad que los peruanos le conocemos a García desde que terminó su primer gobierno, empieza a cerrarse de alguna manera alrededor de él? Yo creo que estamos en otro momento. Claramente, ya todos estos elementos empiezan a apuntar fuertemente a García. García se ve además muy nervioso, muy preocupado, muy agresivo. Ha sido agresivo con el presidente de la República, le ha llamado verdadero ejecutor de Coteva. A Walter Albán, director de Proética, también lo ha tratado de una manera muy agresiva. Y a todas las personas que hablan de alguna manera de sus vinculaciones, a periodistas, a mí, me han puesto varias denuncias y me acaban de poner una denuncia penal nueva, la cuarta. Entonces, están en una actitud muy agresiva porque yo creo que ya hay bastante nerviosismo. Ahora, hablando de eso que acaba de mencionar usted respecto a esta denuncia, usted publicó hace un par de semanas más o menos que hay un personaje del partido aprista reconocido, es un personaje allegado, digamos, a la cúpula dirigencial, o por lo menos a cierta parte de las bases apristas, que es Miguel Rosa Silva. Así es. Que ha presentado una nueva denuncia contra usted. Aparentemente no asimilan todavía lo que ocurrió en la megacomisión. Cuéntenos un poco, yo no quiero entrar en detalles, más bien para que usted nos cuente en qué ha consistido esa denuncia que usted la ha puesto también en sus redes sociales. Sí, bueno, lo curioso es que ellos permanentemente me están atacando a través de las redes diciendo que la megacomisión no sirvió para nada, que no se hizo nada, que no se descubrió nada, pero sin embargo, desde que empezó la megacomisión no dejan de atacarme. Y pasados ya varios años de que concluyó la labor de esta comisión, no dejan de atacarme y de denunciarme. Me presentaron denuncias tan ridículas como que lideraba una asociación ilícita para delinquir para perjudicar a Alan García Pérez. Esa fue una de ellas. La otra, que había favorecido a no sé qué empresas a través de un documento. Un ratito nada más pendiente ahí. ¿Quiénes formaban parte de esa supuesta organización criminal? Algunos periodistas y algunos trabajadores de la megacomisión. Ok. Bueno, ilógico, absurdo. Y esta nueva, como tú lo has dicho, es presentada por Miguel Rosa Silva, muy amigo de Miguel Facundo Chinguel. De hecho, lo fue a defender en algunos momentos al Parlamento con portátil y hasta fue a generar una pelea en un evento que tuvimos en el Hotel Riviera hace algún tiempo. Se paró con una serie de militantes de este grupo Renovar y terminó habiendo un enfrentamiento. Yo tuve que salir con un cordón policial. Entonces, él mismo ha presentado una denuncia diciendo que mi esposa y yo hemos formado una asociación ilícita para delinquir, para lavar dinero. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Primero, un vehículo que compramos el año 2011, un vehículo además bastante económico, un carro Yaris, que dice que no lo declaré en mi primera declaración jurada para ocultar el origen ilícito. Entonces, mira, yo he sacado todos mis papeles y además los estoy pidiendo formalmente al Congreso. Mi declaración jurada, cuando empiezo a ser congresista, la presento el 21 de junio del año 2011, porque nosotros somos congresistas desde que somos elegidos, en abril. Y el vehículo lo compro en julio del 2011. Entonces, ¿cómo lo voy a declarar en la primera declaración jurada? Lo declaro en la segunda. Ese es el primer punto. Ahí ¿La del acabó. 2012 o...? La del 2012, claro. Ese es un tema, digamos, que con los dos papeles ya está solucionado. Después dice que yo he adquirido una propiedad y me suma el monto total de la propiedad como si yo lo hubiera pagado al cash, ¿no? Y la única persona que yo recuerdo que haya podido pagar tan rápido un departamento era Luciana León, ¿no? Que pagó 2 departamentos en 1 año y medio. No, yo he comprado un departamento a 20 años y me quedan 18 años por pagar. Y con muchas dificultades además para poder pagarlo. Pero él lo suma todo y dice que ese es un desbalance. Y la tercera, saca el registro migratorio mío de mi esposa y todos los viajes que hemos realizado los valoriza con viáticos y dice que es imposible que los paguemos con nuestras cuentas. El 90% probablemente de esos viajes, en mi caso, son viajes oficiales, pagados o por el Congreso de la República o por las entidades o estados que nos invitaban.
Yo he viajado representando al Congreso ante la Unión Interparlamentaria, a Suiza, hemos viajado a China con una delegación oficial y todo eso me lo valoriza. Imagínate un viaje a China costará pues $5,000, $6,000 con pasajes y viáticos y me lo suma a mí como si yo hubiera hecho esos gastos. Entonces es absurdo, es realmente absurdo. Yo espero que se archive pronto porque de todas maneras siempre es una incomodidad, pero ya tengo que tomar medidas para parar esto, porque no puedo tener cada medio año, cada año un nuevo juicio, ¿no? Una nueva denuncia. Claro, es bastante complicado. Y Miguel Rosa Silva, como se ha señalado, es un personaje conocido y viejo conocido también de Sergio Tejada, porque él estuvo en una actividad que había realizado la megacomisión, ingresó de manera violenta al lugar donde estaban reunidos haciendo la presentación del informe final ante la prensa y ante un conjunto de personas que habían sido invitadas, y fustigó también un tema personal del congresista Tejada, y con eso supuestamente intentó generar toda una corriente de opinión, pero en ese momento la cosa fue muy violenta, y Miguel Rosas también ha formado parte de este colectivo que de alguna manera estuvo en el asunto de la revocatoria, y sus amistades tampoco son muy santas ni muy claras, y el hecho de ser un amigo muy cercano también de Miguel Facundo Chinguel, y me parece que hasta estuvo también dentro de este asunto de la Comisión de Indultos, no sé si me estoy equivocando. No, él no llegó a estar, pero no sí estar, tuvo ¿no? algunos cargos en el Estado, en el periodo de García. Entonces, esta actitud es la que finalmente se reprocha. Un poco para ir terminando, Sergio, ¿cómo ve usted la situación, el panorama respecto a las cuestiones judiciales que se están llevando por procesos de corrupción? Usted ha sido congresista de Gana Perú por un Sí. tiempo, después se alejó por cuestiones de percepciones. ¿Qué sensación de ver a las personas con las que usted llegó al Congreso ahora en prisión, y ver que hay personajes como García, Keiko, el mismo Toledo, que hasta ahora aparentemente la justicia no actúa con la celeridad con la que actuó, con personas que, quieras o no, se pusieron a disposición de la justicia? Sí. Bueno, da mucha pena, ¿no? Da mucha pena. Yo tuve fuertes discrepancias con Ollanta y con Nadine, con su manejo del partido, su manejo del país, algunas políticas que implementaron, pero nunca esperé que estuvieran envueltos en estos temas, ¿no? Nunca vi algún indicio que me dijera, uy, este presidente quiere, ¿no?, beneficiarse en él, para nada. Sobre todo en el caso de Ollanta Humala, ¿no? Y vi con mucha pena todo lo que ha pasado, y sí, como ciudadano, digamos, me gustaría que la justicia sea igual para todos. Por aquí hay diferentes tipos de casos. El caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia es, por supuesto, lavado de activos por dinero de campaña. Digamos, se parece mucho al de Keiko Fujimori. Ninguno de los dos son acusados directamente por colusión o un acto de corrupción en el gobierno, ¿no? Son temas de campaña. Entonces, el trato debería ser igual para ellos dos. Yo creo que recibir aportes de campaña no es un delito tipificado, ¿no es cierto? Pero una vez que la justicia ha tomado una decisión, tiene que tomar la decisión para todos. Un caso distinto serían los de García, de Toledo, donde sí los elementos apuntan a corrupción en sus gobiernos. ¿Qué mensaje está dando la justicia? Si te quedas aquí a responder, si vas a todas tus citaciones, te metemos preso. Mejor vete a Estados Unidos como Toledo, que nadie te va a agarrar. Es un mensaje bien complicado, que no favorece a la lucha contra la corrupción, ¿no? Es todo un panorama que sin duda alguna va a jugar también para los procesos electorales que se vienen, ¿no? Las elecciones regionales, locales y bueno, las presidenciales que puedan venir. Así es, el tema va a estar muy presente, y como este caso de Odebrecht va a continuar, yo creo, unos años más, va a estar presente en el 2021 también. Finalmente, ¿hay algún tipo de protección, cree ustedes, del gobierno con algunos temas relacionados a Odebrecht? Porque posiblemente el presidente pueda estar involucrado. Se desató la crisis en la Procuraduría cuando salieron las señoras que estaban al frente de esa institución. ¿Hay algún tipo de posibilidad de que haya algún tipo de protección, de un pacto de impunidad entre estos personajes? Podría haber, y lamentablemente podría alcanzar a varios de los personajes, porque como te digo, los casos son parecidos y afectan a estructuras partidarias de los principales partidos del país. Entonces hay que estar muy atentos para que no vaya a haber un pacto de impunidad. En el caso de PPK me parece que también está preocupado. A mí me llama enormemente la atención que PPK dice en una reunión pública, ¿no? A nosotros la plata no nos llega sola. García, molestísimo, le dice, y usted es el verdadero ejecutor de Cotea. Y PPK no le responde nada.
Nada, y más bien cita a su bancada para conversar sobre el cambio de gabinete y parece que les aceptó un par de propuestas. Entonces, qué preocupante, ¿no? Que un presidente no tenga la fuerza para responder a una acusación de esa magnitud. Claro, y es bastante complicado. Se generan dudas en todo Así caso, es. ¿no? Y el tema del indulto que también juega un papel preponderante ahí, ¿no? Sí, espero que no se dé. Está dividiendo bastante al fujimorismo, me parece que Kenji quiere liderar un fujimorismo más democrático, con un liberalismo más político, cosa que no fue el gobierno de su padre, pero trata de vincular a su padre con esa mejor imagen de lo que ahora se ha convertido el fujimorismo liderado por Keiko. ¿Usted cree en esa ruptura que hay entre los hermanos Fujimori? Yo sí creo que hay una tensión, no creo que sea ficticia, pero... A ver, si el mismo Kenji ha dicho que se reúnen todos los domingos, que conversan, es un poco extraño, ¿no? No sé si hay una estrategia por no perder a un sector liberal más progresista que claramente lo está perdiendo Keiko con sus posiciones ultraconservadoras y muy autoritarias en el Parlamento, o realmente hay diferencias de fondo. Curioso, ¿no? Sería Kenji un personaje totalmente distinto a lo que su padre Alberto fue para un cierto sector del progresismo en el país, ¿no? Así es, y en defensa de su padre, además, ¿no? Una cosa un poco contradictoria. Sí, y es una jugada bien paternalista también que a los peruanos les llega muchas veces al corazón ese tipo de actitudes. Sí. Sergio, nada, le agradecemos por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Esperamos que esta nueva situación judicial se aclare prontamente y seguiremos conversando seguramente de lo que pase más adelante. Perfecto. ¿Planes para el 2021? Sí, pero por el momento no los voy a mencionar para regresar. En su momento, claro que sí. Muy bien. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Sergio Tejada, excongresista de la República, estuvo con nosotros en Espacio Libre. Nosotros hacemos una pequeña pausa y retornamos con lo último de nuestro programa. Mi nombre es Esther Valencia, conductora de Desafío Económico, espacio producido por HCM y Súmate Economía, donde vamos a debatir, analizar y vivir la economía día a día. Estamos con ustedes todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Ahora, mami. Disfruta nuestra programación desde tu celular. Descarga el app HCM Radio TV. HCM Radio TV. Desde la Play Store y no te pierdas de nada. HCM Radio presenta HCM Deportes, el programa deportivo que te llevará la información del momento. Escúchanos por www.hcmradiotv.pe los días sábados de 6 a 7 de la noche. No te lo pierdas. Conversando entonces con Sergio Tejada aquí en Espacio Libre a través de HCM Radio TV. Teníamos pactado una entrevista también con una representante de la organización Apropó para conversar sobre un tema que también es importante y que incide en el asunto de la salud pública de nuestros jóvenes y adolescentes. Y es que esta semana se ha recordado también el Día de la Prevención la prevención del embarazo adolescente. Las cifras de embarazo adolescente en nuestro país son realmente altas, son realmente preocupantes. Los embarazos producidos por violación también son cifras realmente alarmantes. ¿Y qué hay alrededor de esto? ¿Qué políticas públicas se toman para evitar esta situación? Sobre todo en materia de educación sexual hacia los chicos, hacia las chicas en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo desde los colegios, desde las familias para incentivar este tema de la educación sexual? Una educación sexual integral, no con cortapisas del conservadurismo que ahora está llegando al Ministerio de Educación, presidido por el señor Idel Wexler.
Sabemos que al interior del Ministerio de Educación está habiendo mucho movimiento en las direcciones. Esta semana, si uno revisa el diario El Peruano, ha sido una semana de muchos cambios que de alguna manera podrían incidir también en este tema de la educación sexual dentro del currículo escolar. Debería ser mucho más abierto este tema de la educación sexual en nuestro país para evitar estas cifras de embarazo adolescente, de las cuales queríamos conversar con nuestra invitada, pero lamentablemente pues el tránsito en Lima, señor Castañeda, señores del Ministerio de Transportes, el tránsito en Lima sigue siendo realmente complicado y se va a complicar mucho más cuando vengan las obras para los Panamericanos, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, eso es lo que ha sucedido. Lamentablemente no hemos podido contar con nuestra invitada del día de hoy, pero ya habrá oportunidad de conversar al respecto y también habrá oportunidad de ver este tema a través de nuestra página web en www.espaciolibre.pe. Nosotros recordarles que hoy en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, en la Plaza San Martín habrá una concentración de las organizaciones que se manifiestan en contra del indulto a Alberto Fujimori. En nuestro primer programa conversamos precisamente con un representante de estas organizaciones que, además de la búsqueda de justicia, también está promoviendo esta movilización que habrá el día de hoy desde las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. El indulto es un insulto, es el hashtag que se está utilizando para esta campaña, que desde Espacio Libre también venimos respaldando y que consideramos importantísimo que el presidente de la República no vaya a tomar una decisión equivocada respecto al indulto que se le pueda dar a Alberto Fujimori, y consideramos también importante que el presidente de la República reciba a las víctimas de la violencia producida durante el gobierno de Alberto Fujimori, los familiares de La Cantuta, de Barrios Altos, los casos del Santa, de Pativilca, que es un proceso judicial que está también encima ahorita de Alberto Fujimori, deberían ser recibidas por el presidente de la República de la misma manera en que recibe al señor Kenji Fujimori, que por más congresista que sea, carga sobre él también este peso familiar y la carga política que tiene Kenji, que busca indultar a su padre. Entonces, desde las 5 de la tarde hoy en la Plaza San Martín, entendemos que en varias regiones también habrán movimientos similares y en algunos otros países del extranjero también lugares donde estas concentraciones también se realizan. Nosotros estaremos atentos a esta jornada de protesta, esta jornada de lucha también por parte de los movimientos que están en contra del indulto a Alberto Fujimori, y les traeremos seguramente algunas novedades el próximo viernes en nuestro programa aquí en HCM Radio TV. Como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes. Un servidor, Francisco Pérez García, los saluda, los invita a visitar nuestra página web espaciolibre.pe, donde podrán encontrar informes, podrán encontrar estas entrevistas que también hemos tenido el día de hoy. Y nos siguen también en redes sociales como Espacio Libre en Facebook y en Twitter. Las gracias, como siempre, a Hugo Cayo en los controles, en la producción general también de HCM Radio TV, a nuestro amigo Ángel Arévalo también por la posibilidad de estar aquí con ustedes. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes, ojalá con noticias positivas en cuanto a fútbol se refiere, y ojalá que con noticias también más positivas en materia política. Nos encontramos el próximo viernes desde las 10 de la mañana aquí en HCM Radio TV. Esto fue Espacio Libre.